La cuarta campeona del mundo fue Olga Ruzova, que nos deja esta preciosa partida que fue disputada en 1958 frente a la que también fue campeona del mundo Bykova. Fíjense, la partida comenzó con la jugada D4, la jugadora Ruzova conducía las piezas blancas. Las negras respondieron con la jugada caballo F6 entrando en una defensa india, a lo que las blancas, debido a que las negras no ocupan el centro, realizaron la jugada C4 con el objetivo de ocupar esas 4 casillas fundamentales que veíamos. Las negras realizan la jugada D6, a lo que las blancas caballo C3. Las negras realizan la jugada caballo de B a D7. Este caballo se está preparando ya para buscar una ruptura en el centro y no permitir que las blancas controlen todo el centro. Se prepara para bien buscar jugadas con C5 o buscar jugadas con E5. Las blancas, por su parte, pues ya que las negras no ocupan el centro, serán ellas quienes los ocupen con la jugada E4, a lo que las negras ya directamente realizan una de esas rupturas de las que comentábamos, la jugada E5, golpeando ya al centro de peones de las blancas. Las blancas decidieron jugar la jugada D5, aquí había muchísimas opciones diferentes. Otra era la jugada caballo F3 con el objetivo de sostener este centro de peones. Sin embargo, la jugadora Ruzova decidió jugar la jugada D5, ganando mucho más espacio en la posición. Ahora bien, con D5, ¿qué ocurre? Porque cuando nosotros avanzamos un peón se crean debilidades en las casillas adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ante D5 tenemos que ver que está pasando cositas o que pueden pasar cositas en la casilla de C5. Incluso también que las negras puedan tener un punto de contacto en C6 para tratar de romper ese centro de peones que tienen las blancas. Las negras realizaron la jugada a caballo C5 aprovechando que las blancas han avanzado el peón, y además con el caballo en C5 podemos ver cómo está coordinando con su otro caballo para amenazar al peón blanco D4, cosa que las blancas tratan de evitarlo con la jugada dama C2. Además, dama C2 primero evita ese 4 y también se está preparando para la amenaza de B4, con el objetivo de expulsar al caballo negro de C5, echarle para atrás, hacerle un flus y luego tratar de avanzar mucho más esos peones. Por ello, las negras lo evitan con la jugada A5 para evitar que las blancas puedan jugar B4 expulsando al caballo de las negras. Las blancas siguieron con G3 para desarrollar ahora su alfil por esta gran diagonal que va desde H1 a 8 y busca la jugada alfil G2 entrando por aquí. Las negras tratan de acelerar su desarrollo con la jugada alfil E7 para enrocarse rápidamente. La partida siguió con alfil G2, enroque, caballo de G a E2. Las blancas tienen que desarrollar su caballo para buscar el enroque y además, ¿por qué lo desarrollan por E2? Pues bien, porque quieren buscar un punto de contacto, quieren romper ese peón negro de E5 para abrir al máximo la posición y por ello realizan la jugada caballo de G a E2 para después con este caballo impulsar la jugada F4 abriendo rápidamente la posición. Las negras realizaron la jugada caballo H5 con el objetivo de tratar de evitar una jugada como F4. ¿Por qué? Porque ante caballo H5 las negras podrían continuar con E por F4 y ante, por ejemplo, G por F4 podemos ver que el caballo al desplazarse de la casilla de F6 da libertad ahora para la dama del alfil para venirse a la casilla de H4 y tocar las naricillas de este rey blanco. Por ello, de momento, las blancas no se pueden lanzar con F4 y realizan la jugada enroque. Primero protegen su rey para ahora sí que sí realizar la jugada F4. Las negras, como decíamos, querían hacer caballo H5 para prevenir temporalmente ese F4, pero también para buscar el cambio de su alfil de casillas oscuras, porque podemos ver como el alfil de las negras de casillas oscuras es muy malo debido a que está chocando contra toda su cadena de peones. Sin embargo, si comparamos con el alfil de las blancas, este alfil podría ser muy bueno en un futuro. Por ello, las negras realizan la jugada alfil G5 y las blancas no se lo quieren permitir y realizan la jugada F4. Con el objetivo de expulsar, de amenazar al alfil de las negras y para, como decíamos, evitar que se produzca ese cambio de alfiles. La partida siguió con E por F4, G por F4, amenazando el alfil y las negras retiraron el alfil a H6. Es cierto que podemos decir, oye, pero que es que ahora el caparazón del rey blanco se ha roto un poco y tú siempre, Mary, que insistes en que hay que tener muy bien protegido al rey. Totalmente cierto, lo que podemos ver que ahora es una partida muy de ataque, que las blancas sacrifican, por decir de alguna forma, la protección del rey, pero a cambio de abrir rápidamente la posición, de tener, por ejemplo, esta columna abierta para achuchar al rey enemigo. Cuando se dan este tipo de posiciones van a ser posiciones de doble filo en el que las negras van a tratar de luchar
para castigar que el rey de las blancas no tiene casi seguridad, y por el contrario las blancas pues van a tener que jugar con mucho dinamismo para justificar que su rey se haya quedado sin protección. Las blancas deciden primero terminar el desarrollo de sus piezas, alfil e3 amenazando al caballo y también dando libertad a esta torre para poder colocarse, por ejemplo, en la casilla de e1 y tratar de activar al máximo sus piezas. Las negras realizan la jugada caballo d7, a lo que las blancas aprovechan y dicen, oye, esta casilla está libre para el caballo. Colocan su caballo en d4, buscando ahora venirse a la casilla de f5 para achuchar al alfil y para empezar a poner ojitos al rey de las negras. Las negras siguieron con la jugada caballo e5, una jugada que nos podríamos llevar las manos a la cabeza y decir, oye, pero es que la casilla de 5 no estaba protegida por mi peón. Pues bien, es que este peón se encuentra clavado, está en una clavada relativa. ¿Qué quiere decir? Que si hacen la jugada f por e5 sería un error porque detrás se encontraba el alfil de las blancas. Las negras simplemente tendrían la jugada alfil por e3 amenazando al rey, y si por ejemplo rey h1, alfil por d4 y las negras se hacen con una pieza de más. Por ello, ante caballo e5 es cierto que no podemos capturar el peón, pero es cierto que este caballo pues, se va a quedar ahí amenazado. Por ello, las blancas realizan la jugada caballo de c a e2, con el objetivo de seguir llevando las piezas a ese flanco de rey, que es donde habíamos visto que era el objetivo que tenían las blancas para achuchar al rey de las negras. La partida siguió con caballo g4 amenazando este alfil y veíamos como este alfil era un alfil muy fuerte para las blancas, por ello no lo quiere cambiar y realizan la jugada alfil de 2. Las negras alfil de 7 terminando su desarrollo y las blancas realizan h3, expulsando al caballo negro porque no quieren que el rival tenga piezas en su territorio. Caballo de g a f6, y es que ahora las blancas están medianamente preparadas, porque es cierto que les faltaría la torre, traerla a una columna abierta, pero están preparadas para empezar a lanzar los peones y ganar más espacio. Realizan la jugada e5 con el objetivo de amenazar al caballo de las negras. La partida, bueno, si por ejemplo realizan la jugada caballo e8, las blancas simplemente con la jugada e6 tienen una posición muy ventajosa porque, por ejemplo, ante f por e6, d por e6, el alfil no se puede zampar al peón e6 porque se encuentra protegido por el caballo, se tendría que echar por atrás y de repente podemos ver cómo las blancas tienen muchísima ventaja en la posición, tienen más espacio, sus piezas están jugando mucho más alegres comparado con las piezas negras que están todas a los lados. Por ello, la partida siguió con d por e5, f por e5, y lo mismo ocurriría si ante caballo es e8, incluso ahora podría ser un poquito peor, porque al capturar este peón podemos ver cómo las blancas tienen alfil por h6, g por h6, y este rey negro está en pelotillas por aquí, no tiene peones. Por ello, antes de retirar el caballo, ¿qué realizan las negras? La jugada intermedia alfil por d2. Se cargan al alfil de las blancas para ante dama por d2, ahora sí realizar la jugada caballo e8. Y al menos que las blancas no tengan ese alfil por h6, estropeando la estructura de peones de las negras. ¿Cómo siguieron las blancas? Pues como siempre decimos, hay que pasar siempre las piezas a la fiesta y por ello realizaron la jugada dama e3. Una jugada que parece un poco tímida, sabiendo que la dama se puede mover por todo el tablero, pero es que dama e3 busca venirse a f3, busca venirse en algún momento a g3 cuando el caballo de las negras desaparezca y busca también impulsar a ese peón que habíamos visto con e6 para limitar mucho más de espacio a las negras y ya toc toc al rey de las negras. La partida siguió con la jugada g6, a lo que, bueno, vamos a explicar por qué, ¿no? Porque, como decíamos, este caballo negro ahora mismo está en el aire y es que las blancas amenazaban una jugada como dama f3, imaginemos que las negras realizan la jugada torre b8, de repente con dama f3, mucho cuidado porque este caballo no tenía retiradas posibles. Por ello, las negras realizan una jugada profiláctica, realizan la jugada g6 para así las blancas atacan el caballo y el caballo negro poder colocarse a g7. Momento en el que decíamos el plan de la dama en e3 era bien venirse a f3 o bien apoyar el avance del peón a e6, por lo que las blancas realizan la jugada e6 amenazando al alfil de las negras. Las negras realizan la jugada dama e7, clavando al peón de e6 debido a que este peón ahora no se puede retirar porque entonces la dama negra se zamparía a la dama blanca. Por lo que las blancas, como de momento no se pueden zampar al alfil, pues tenemos que seguir llevando piezas a la fiesta y realizan la jugada torre f3. La torre desde f3 protege a la dama blanca, mientras también permite que ahora la casilla de f1 pueda ser aprovechada por la torre blanca de a1.
buscar esa columna abierta que hay en la columna de F para presionar también el peón en F7. Las negras llegan al momento de retirarse al alfil C8 porque daros cuenta cómo la torre desde F3 estaba defendiendo a la dama blanca. Las blancas siguen llevando las piezas al ataque con torre de F1 y las negras en este momento realizan ya la jugada F6 para evitar las ideas de E por F7 en la posición y ese ataque que veíamos como las torres blancas estaban atacando a la casilla de F7. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se avanza un peón, como todos y todas vosotras sabéis, se crean debilidades en las casillas adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ante el avance de F6, el peón negro de G6 empieza a ser débil y las blancas tratan de presionarlo con la jugada caballo F4. El caballo busca estampas en la casilla de G6, pero también busca cambiar al caballo negro de H5, que ahora amenazaba caballo G7 y venirse a F5. Las negras cambian caballo por torre por F4 y torre a 6. La torre trata de entrar de alguna forma a la defensa porque podemos ver cómo todas las piezas blancas están en el lado para allá, en el lado del flanco de rey. Las blancas, pues decíamos, como la dama tenía que activarse, una jugada podría haber sido de la jugada dama G3, sin embargo las blancas realizan la jugada dama C3. El objetivo de la dama en C3 es que quiere coordinar con ambas torres para amenazar ahora al peón negro de H6 y colocarse en esta gran diagonal, porque daros cuenta como en esta gran diagonal está faltando ese alfil de casillas negras que tenían las negras, ese alfil guardián. Las negras realizaron la jugada dama C5 clavando al caballo de las blancas, por lo que las blancas realizaron rey H1 para desclavarse de este caballo. Las negras siguieron con rey G7 y caballo B3. Fusfus a la dama, no te queremos damas en el territorio. Las negras siguieron con la jugada dama B4 buscando el cambio de damas, pero podemos observar cómo son las blancas quienes tienen un ataque fulminante en la posición y no tienen que permitir el cambio de damas. Por ello realizan la jugada dama E3. La dama desde 3 trata de entrar en la casilla de H6 cuando este rey se vaya y también de buscar un posible avance del peón. Las negras siguieron con B6, A3, expulsando a la dama D6 y caballo D4, todas las piezas al ataque. El caballo en D4 bien va a buscar llegar a la casilla B5, bien va a buscar llegar a la casilla de C6 o en algún momento entregar el caballo en la casilla de F5 haciendo jaque al rey y abriendo al rey en canal. Las negras siguieron con dama C5 volviendo a clavar a este caballo debido a que la dama blanca de E3 está en el aire y las blancas realizan dama G3. Yo me desclavo para dar vida a este caballo y es que ahora sí que sí se está amenazando ese caballo F5. Fíjense, si las negras, yo que sé, realizan la jugada alfil B7 con el objetivo de quitar, desarrollar el alfil, bueno, aquí tendrían E7 las blancas, pero también tendrían estas ideas que comentábamos, caballo F5 dando jaque al rey, y es que este caballo nunca puede ser capturado con G por F5 porque el peón de G6 se encuentra clavado y amenazado por la dama. Por ello las negras realizan la jugada rey H8 quitándose de la amenaza, pero ahora, como veíamos, en posiciones cerradas los caballos valen una tutiplén, pues este caballo se va a empezar a colar por todos los agujeritos. Realizan la jugada caballo C6 buscando en algún momento venirse por E7. Las negras realizan la jugada torre A8 y caballo D8. Este caballo, bueno, el 7 es que no se podía porque tenían la dama, pero de repente caballo D8, pues es como mucho más molongui, ¿no? Porque desde D8 va a venirse a la casilla de F7 que está protegida por el peón blanco D6. La partida siguió con alfil A6, caballo F7 dando jaque, rey G7 y de nuevo debilidades que hay en la posición. Podemos ver cómo la casilla de H6 es una casilla muy débil. Por ello el caballo y la dama van a coordinar y las blancas realizan la jugada dama H4, buscando ahora que la dama blanca pueda llegar a H6 para dar jaque al rey y quedarse casi sin opciones. Las negras tenían la partida casi totalmente perdida, por ello realizaron la jugada alfil por C4, pues a ver si trataban de complicar un poco la posición, amenazando a la torre, pero simplemente con la jugada torre por C4, es que no pueden hacer dama por C4, ¿no? La dama negra se retira a B5 y ahora de nuevo las blancas cobran vida a esa dama y el caballo realizan la jugada dama H6, dando jaque al rey y ante rey G8, nueva debilidad que aparece en la posición, el peón de H7. Únicamente tenemos a la dama blanca quien lo está presionando, pues quizás es el momento de llamar más piezas a la fiesta para presionar al peón negro de H7. Por ello las blancas realizan la jugada torre H4 amenazando un mate matarile en H7.
Aquí la jugadora Bykova, que iba con las piezas negras, se rindió debido a que si, por ejemplo, como digo, ¿no?, realizan la jugada torre B8, simplemente con dama por H7 la partida está totalmente perdida.